Una de las cosas que yo admiro muchísimo de Jesús y que me llama poderosamente la atención era su facilidad de palabra para evangelizar y para cambiar vida a través de las palabras. Es de verdad algo que me parece que es muy bonito y obviamente, aparte del hecho de que todo lo que él decía, lo hacía, lo convertía en hechos, lo cual es sumamente importante, tenía ese don tan divino de convertir y de pescar vidas a través de las palabras. Eso de verdad a mí me motiva mucho y me mueve mucho de la vida de Jesús. Sin embargo, también hay algo muy importante que está ocurriendo durante su muerte, durante su crucifixión. Es que a pesar de que Jesús estaba en medio de la muerte, estaba en un momento tan difícil y tal vez el más doloroso por el que pudiese atravesar un ser humano, él seguía ahí enseñándonos con las palabras. Tal vez lo único que podía hacer en ese momento crucificado era hablarnos. Y eso fue lo que hizo. Es muy bonito que él en medio de su muerte siga pensando en nosotros. Es por eso que hoy Viernes Santo, día de recogimiento, día de pensar en ese Jesús amado que está en la cruz, es día de acompañar a María y día de arrepentirnos. Es bonito recordar esas palabras que Él nos dejó en medio de la crucifixión. Por eso hoy vamos a hacer una pequeña formación acerca de las 7 palabras de Jesús en la cruz. Una de las primeras palabras está en Lucas 23-24, es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayer estaba escuchando un documental, un sacerdote estaba explicando algo acerca de la muerte de Jesús en un documental que estaba viendo. Y él nos decía que nos imagináramos cuando nosotros tenemos un dolor muy fuerte físicamente hablando, un dolor ya sea para las personas que sufren de migraña, un dolor de cabeza, las personas que han sufrido un dolor de muela, por lo menos a mí me yesaron el pie hace poco, el dolor de tobillo tan horrible que me dio cuando me lo doblé. Imagínate ese dolor de algo que te hayas enfermado, algún dolor horrible que tú hayas tenido en algún momento de tu vida. Imagínate, vamos a imaginarnos tal vez un dolor de muela, que es muy fuerte. Él decía, el sacerdote decía, ustedes cuando le dan un dolor de muela, por ejemplo, ustedes se imaginan a otra persona, o sea, en ese momento ustedes piensan en otra persona, o sea, tú tienes el dolor y tú estás pensando, ay, ¿cómo estará mi papá ahorita? O, ay, ¿qué estará haciendo mi mamá? No, o sea, él decía, es muy difícil que una persona teniendo un dolor físico tan fuerte esté pensando en otra persona. Nosotros, por humanidad, pensaríamos en el dolor que tenemos y, Señor, quítame este dolor, o cómo hago para que se me quite, o qué tomo, o me quedo dormir para no sentirlo, o sea, pero pensamos en nosotros y en el dolor que tenemos. Él dice, ¿qué tan grande era el amor de Jesús? Y qué tan bonito era lo que sentía en ese momento por nosotros, que en medio del dolor físico que él pudiese tener, que sabemos que era muy grande, porque él había sido, no tan solamente crucificado, él había sido azotado, tenía la corona de espinas, la traición de sus amigos, hablando de los dolores emocionales. ¿Qué tan grande era el amor de Jesús que en medio del dolor que sentía, él pensó en nosotros, él seguía pensando en nosotros? Y mirando abajo y viendo ese pueblo que nos representaba de alguna manera, ese Juan que lo traicionó, ese Pedro que lo traicionó, eso que le gritaban desde abajo groserías y le decían bájate porque se supone que tú eres el Hijo de Dios y le escupían, él todavía tenía la compasión de mirar al cielo y decir, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Entonces es muy bonito empezar todo esto entendiendo que en medio de su lecho de muerte Jesús estaba pensando simplemente en nosotros y solo en nosotros, al punto de pedir nuestro perdón. Luego dice, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto lo podemos conseguir en Lucas 23:43. Obviamente, te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, viene luego de toda una conversación que se está dando entre el ladrón bueno y el ladrón malo, como históricamente lo hemos llamado. Esta conversación, resumido, Lucas dice que, bueno, hay un ladrón malo, hay 2 ladrones que fueron crucificados con Jesús, pero hay un ladrón malo que su soberbia, su prepotencia, su vanidad y aún en medio de la muerte, hace que le diga a Jesús cosas que obviamente tal vez en algún momento todos le hemos dicho. Porque obviamente a ese Dios, que no dejamos ser Dios muchas veces,
le pedimos que actúe de nuestra manera y no a la manera de él. Ese ladrón le dice, bueno, pero mira, si en verdad eres de Dios, bájate de la cruz, y no solo le basta con eso, sino que también le dice, y me vas a bajar a mí, ¿ok? Entonces, en este ladrón veremos la prepotencia, y prepotencia que muchas veces hemos tenido nosotros al pedirle algo a Dios y decir, bueno, pero ¿por qué no me lo cumples si se supone que tú eres Dios? ¿Por qué te la llevaste si tú eres Dios? ¿Por qué hiciste que esto pasara si tú eres Dios? ¿Ok? Y del otro lado vemos a un ladrón que históricamente le hemos llamado ladrón bueno, que su nombre es Dimas, y vemos a un ladrón completamente distinto, un ladrón abandonado por completo en Dios, un ladrón abandonado por completo en lo que creía. Y a mí una de las cosas que me parece más interesante de San Dimas, que obviamente fue santo a partir de ese momento, por el mismo Jesús, es que él pasó por un proceso de conversión tan bonito por el que nosotros, o sea, duramos hasta toda una vida para poder entenderlo y para poder pasar por eso, y él lo entendió justamente antes de su muerte. Primero Jesús, Dimas acepta que Jesús no hace nada malo, lo acepta como Dios. O sea, le dice al ladrón malo, le dice, o sea, él no hizo nada malo, ¿ok? Él no hizo nada malo, y más adelante le dice, cuando estés en tu paraíso, cuando estés arriba, cuando estés en tu paraíso, te acuerdas de mí. Lo acepta como Dios, ¿ok? Luego se arrepiente, porque le dice al ladrón, en cambio nosotros sí hemos cometido faltas, y faltas graves, él no merece estar aquí. Y luego, seguidamente, le pide perdón y le pide que se acuerde de él. ¿Ok? Tal vez los pasos que podamos tener nosotros para una confesión: aceptarlo como Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón y simplemente pedir un espacio tal vez en ese paraíso, que él ni siquiera lo pide. Él le dice, simplemente acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús, que no había dicho ni siquiera una palabra durante toda esa conversación, solamente se voltea para decirle, te lo aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es demasiado bonito, primero de parte de Jesús y de parte de San Dimas, que en medio de todo eso pasa por todo ese proceso de arrepentimiento para poder llegar al paraíso y ser el primer santo. Luego nos dice la lectura que Jesús dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y hijo, ahí tienes a tu madre. Eso lo podemos encontrar en Juan 19:26. O sea, en ese momento Dios simplemente nos da el mejor regalo que nos pudo dar en su vida, que fue a su propia mamá. Nos regala a nuestra Virgencita María, nos la regala a la iglesia, nos las entrega. Es muy bonito que que Jesús llegara a través de María, y después María se queda con nosotros a través de Jesús, ¿sí? Entonces es el regalo, o sea, es en medio de todas las palabras que él dijo, el regalo más bonito que nos podía dar. Y luego en la lectura dice, porque era Juan que le estaba diciendo esas palabras, en ese momento Juan representando la humanidad, dice que Juan la recibió en su casa, y el discípulo la recibió en su casa. Es decir, que María está con nosotros, María está en nuestra casa que es la iglesia. ¿Cómo no amar a María? ¿Cómo no sentir ese amor tan grande como María? ¿Y cómo no acompañarla hoy cuando el mismo Jesús nos pidió que la acompañáramos, que era nuestra madre? Hoy es una invitación también a que, aparte de ser un día de entrega, un día de acompañar a Jesús en la cruz, también sea un día de acompañar a María, porque el mismo Jesús nos los está entregando. Luego la lectura dice que Jesús habla y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto aparece en Mateo 27:46. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Una de las cosas más importantes de tener en cuenta en esta palabra es que Jesús, por primera vez, o bueno, es tal vez una de las pocas veces, que no le dice Padre a nuestro Dios, le dice Dios mío. O sea, le habla como le hablaríamos nosotros, ¿ok? Jesús siempre tenía ese diálogo tan perfecto con su papá. Siempre, cuando hablaba de él en las sinagogas, cuando hablaba de él, evangelizaba de él en las calles, en los pueblos, él le decía Padre, decía mi Padre. Incluso cuando oraba a solas, también le hablaba de Padre. Y en ese momento, en la cruz, le dice Dios mío, le habla de Dios.
En ese momento, nuestra humanidad está representada en un 100% en Jesús. Es el misterio del inmenso amor de Jesús, que es como que ya nos está diciendo, ya, o sea, todo lo que yo puedo sufrir como humano, todo el daño que yo puedo sentir como humano, lo estoy sintiendo y te estoy hablando a ti desde esa humanidad. Él no le está hablando al Padre porque él siente que, él sabe que como Padre él no lo va a abandonar. Él está hablando como humano. Le está hablando como humano a ese Dios que nosotros a veces sentimos que nos abandona. Y nos está dando a entender que Él sabe que nosotros en nuestra humanidad también nos podemos sentir abandonados. Es de verdad muy bonito que Jesús entienda y se haga humano, porque en ese momento yo creo que fue el más humano de Jesús en la cruz, y le diga, Dios mío, pero es porque es desde su humanidad, no desde ser el Hijo de Dios, el Santo, el Omnipotente, no, desde su humanidad le está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y con esa frase nos demuestra a nosotros que ahí ya está sufriendo todo lo que tenía que sufrir y que aparte de eso me volví todo lo humano que me podía volver por ti, para sentir y entender lo que tú sentías. Y eso es de verdad de muchísimo valor. Luego habla y dice, tengo sed. Ese es Juan 19:28. Leyendo un poco acerca de esto, encontré que uno de los momentos más horribles y terribles de la crucifixión era el hecho de tener sed, era la parte más horrible, porque ellos se estaban desangrando, obviamente no les daban agua durante el camino, entonces ya por sí de tener sed sabemos, o sea, si alguien ha pasado sed sabe que es algo terrible. Los misioneros que hemos caminado y se nos acaba el agua, sabemos que es algo súper incómodo. Entonces en ese momento Jesús habla primero de una sed física, tengo sed, pide agua. Y es muy bonito recordarlo porque hay una lectura donde dice, cuando les des de tomar a alguien, me estás dando de tomar a mí. Cuando les des de tomar a ese moribundo, sabes que me diste de tomar a mí. Recordemos que Jesús pidió agua en la cruz y Jesús dijo que tengo sed. Recordemos a ese moribundo, a esa persona que nos ha pedido agua, que nos ha pedido de comer. Ese se ve representado en la cruz por Jesús, que también tuvo sed y se hizo tan humano que pidió agua. Esa es la sed física. Pero también hay una sed espiritual. Años antes, según lo que estaba leyendo, pudo haber sido unos 2 o 3 años antes de su crucifixión, Jesús también pidió agua en la Biblia. Y se la pidió a la samaritana. Si podemos hacer memoria, o si tal vez no lo has leído, te invito a buscarlo en la Biblia, cuando Jesús le pide de beber a la samaritana. Esa es una de las veces que Jesús pide agua. Y la samaritana, bueno, le dice, o sea, no tengo agua, no puedo. Y le dice, pero es que yo no quiero de esa agua. Yo te ofrezco el agua de vida eterna. De esa agua le estaba pidiendo Jesús a la samaritana. Jesús en ese momento tenía sed de la conversión del pueblo samaritano. En este momento, en la cruz, cuando ya Jesús lo ha dado todo, tiene sed de nuestra propia conversión. Tiene sed de que nosotros por fin podamos cambiar por Él. Jesús ya en ese momento sabe que lo está dando todo por el todo y que se acerca ya el final, ya el momento de redimir, el momento de estar con el Padre. Ese momento ya es el momento de decir, tengo sed. Este es el momento de convertirte a mí, este es el momento de venir a mí, este es el momento de creer en todo lo que he hecho. Esa era la sed que tenía Jesús, esa sed espiritual de que por fin nosotros comenzáramos a trabajar para Él, para el reino de los cielos. Y de esa sed nos está hablando el día de hoy. Todo está cumplido. Juan 19:30. Leí algo muy bonito hace rato que decía que decir que todo está cumplido son como palabras de un triunfador. Una persona que está acabada jamás diría que todo está cumplido. Simplemente diría que tiene que seguir o fracasé. El decir todo está cumplido son palabras de un triunfador. Es entender que ya todo lo que yo tenía que hacer para que esto se diera está hecho. Jesús no dice todo terminó, hasta aquí me llevó el río, ya yo llegué hasta aquí. No, Él dice que todo está cumplido. Es decir, Él cumplió con lo que venía a decir. En ese momento Jesús nos está dando a entender que a pesar de que falta poco para su muerte, va a haber una posible resurrección, va a venir esa resurrección y una segura resurrección. Ese todo está cumplido es la tranquilidad de Jesús de abandonarse al Padre.
Es esa tranquilidad con la que nos acostamos cuando ya hemos hecho todo bien, cuando ya sabemos que no podemos hacer nada, sino que todo queda en la mano de Dios. Es esa tranquilidad. Ese todo está cumplido no es cuando me siento desesperado, que tengo que dejar todo en manos de Dios. No, es el todo está cumplido de yo hice todo lo que tenía que hacer. Y es muy bonito saber que Jesús en ese momento ya él sabía que todo ya lo había hecho y que lo único que quedaba era entregárselo al Padre para que el Padre nos entregara su resurrección. Mamá Ana, Ana Leonor, ella siempre habla de no dejar deudas de amor. Y yo siempre la asocio con esta parte. Es un día muy bonito para acostarnos y entender si todo está cumplido en nuestras vidas, en el sentido de saber si no estamos dejando deudas de amor a nuestro alrededor. Hoy es un día muy bonito para acostarnos y saber qué nos falta por cumplirle a Dios, pero también por cumplirle a las personas que nos rodean. Mamá Ana una vez nos dijo, traten de no acostarse nunca con deudas de amor. Entonces, es tener esa tranquilidad cuando nos referimos a la cruz y cuando vemos a ese Jesús, de esa tranquilidad que él sintió de decir, todo está cumplido. Yo creo que es algo de triunfador, algo de decir, Padre, lo logramos. Y la última palabra que aparece en las lecturas de Jesús es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí está hablando aquí está hablando un Jesús que definitivamente no tenía miedo, un Jesús que nos enseña a entregarnos a Dios, un Jesús que vino del Padre y que definitivamente él sabía que volvía al Padre. Y es muy bonito porque un tiempo atrás, ahí en esa cruz, 3 palabras atrás, estaba diciéndole Dios mío, o sea, le estaba hablando desde su humanidad. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Le está hablando desde su pura humanidad, le está diciendo Dios. Y en esta última palabra que dice Jesús, le dice Padre, ya le está hablando como su Hijo, como ese santo, como ese todopoderoso que lo cumplió. Y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vino del Padre y vuelve al Padre. Ahí ya Jesús dice que expiró. Y bueno, empezamos con este proceso de acompañar a María y de sentir, ¿por qué no?, esa tristeza por su muerte, ese pesar, porque sabemos ese dolor que tal vez nosotros nunca podamos igualar. Pero también no olvidar que estas últimas 2 palabras, todo está cumplido y Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu, no nos dejan más que esperanza. Y yo creo que eso es lo más bonito que Jesús nos ha regalado, que es la esperanza. Es saber que va a venir, que va a llegar y que definitivamente va a haber una resurrección. Porque Él encomendando su espíritu al Padre, cuando dejamos todo en manos de Dios y nos abandonamos a Él, definitivamente nada podría salir mal, porque Dios no sabe fallar. Entonces, este es un momento que será muy bonito entregarlo a Él y tener la capacidad de estudiar cada una de estas palabras, entender en qué se parece a mi vida y al final, en el todo está cumplido y Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, saber que ya lo hemos abandonado a Él y que con su resurrección podrá nacer una persona nueva, una Carelia nueva. Esa persona que me está mirando va a nacer feliz porque de seguro va a haber una resurrección. Gracias.